Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, un brazo de 2.4 metros de longitud se sostiene mediante un apoyo de rótula en C y por medio de dos cables AD y AE. Determine la tensión en cada cable y la reacción en C. Nosotros tenemos aquí esta barrita que nos dice que está sufriendo una carga de 3.6 kilonewtons y además está sujeta por estos dos cablecitos. Y tenemos un apoyo de rótula aquí en C. Para resolver este ejercicio, en esencia tenemos que hacer tres pasos. El primer paso sería el diagrama de cuerpo libre, segundo paso, suma de momentos y tercer paso, suma de fuerzas. Y con eso encontraríamos tanto las tensiones en el cable como las reacciones en C. Para el primer paso tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre, que consiste en aislar el elemento. ¿A qué me refiero con aislar el elemento? Yo quiero dejar solito esta barra ABC. Esta barra ABC la voy a dejar sola acá, pero para dejarla sola tengo que agregar el efecto que tienen todas las cosas que están ahí. Es decir, el efecto que tiene este cable sobre la barra es esta fuerza que está aquí. El efecto que tiene este otro cable sobre la barra es esta otra fuerza que está aquí. ¿Cómo sé hacia dónde tienen que ir las fuerzas? Yo sé que las fuerzas tienen que ir hacia arriba porque los cables están jalando. Los cables lo único que pueden hacer es jalar. Entonces, si nosotros tratáramos de entender qué es lo que está pasando aquí en el punto A, los cables se lo están llevando para arriba. Como lo que nos interesa es el efecto que tienen sobre este punto, entonces vaya a colocar las fuerzas así, hacia arriba. Si me interesara otra cosa, por ejemplo, si me interesara el efecto que tiene sobre D, pues entonces me daría cuenta que el cable también está jalando a D, por lo tanto se lo está llevando hacia abajo, a D. Pero en este caso, en este diagrama, por eso aquí ni siquiera aparece D, porque D no existe. No es que no exista, sino que a mí lo que me interesa es el efecto que tienen sobre la barra. Y sobre la barra los cables se lo quieren llevar hacia arriba. Además de eso tengo que considerar el apoyo que tengo en C, que en el apoyo que tengo en C yo tengo estas tres flechitas que serían nuestras tres fuerzas, una reacción en X, una reacción en Y y una reacción en Z. ¿Por qué? Porque al ser un apoyo de rótula nosotros tenemos tres reacciones. Ya que tenemos esto, pues entonces ahora sí, gracias al diagrama de cuerpo libre podemos interpretar fácilmente dónde nos conviene hacer la suma de momentos. Recuerda que tú puedes hacer la suma de momentos en donde tú quieras, no estás obligado a hacerlo en ningún punto. Sin embargo, hay ciertos puntos donde nos conviene hacerla. En este caso, los mejores puntos para hacerla podría ser el punto A o el punto C. ¿Por qué? Porque tanto en el punto A como en el punto C evitas calcular tres momentos. Tú vas a preferir los lugares en donde tengas la mayor cantidad de reacciones. En este caso claramente se ve que C tenemos tres reacciones aquí, por lo tanto estas tres reacciones no generan momento. Entonces nos evitamos el cálculo de tres momentos. Entonces es menos trabajo y además en la suma de momentos nos quedan menos incógnitas. Por lo que C es un muy buen punto para hacer la suma de momentos. Para esta explicación yo voy a hacer ahí la suma de momentos. Entonces si yo quiero hacer la suma de momentos en C, tengo que recordar que necesito pues tener las componentes de cada una de estas fuerzas. Como este es un ejercicio en tres dimensiones, voy a dedicarle un espacio a esa parte de calcular las componentes de AD y la componente de AE. Para las componentes tanto de AD como AE voy a utilizar el vector lambda. Si recuerdas, para el vector lambda nosotros tenemos que posicionarnos en el punto donde iniciamos, que en este caso sería A, y vamos a recorrer hasta el punto final, que en este caso es D. Para ir desde A hasta D, pues yo tengo que recorrer esta distancia en Z, que serían 2.4, pero en sentido negativo porque voy hacia donde no está la letra, y entonces tenemos menos 2.4 en Z, que sería acá. Luego tenemos 0.6 hacia arriba en dirección de J positivo y tenemos menos 0.8 en dirección de X negativo. Esta sería la distancia que estoy recorriendo desde A hasta D. Y recuerda que para el vector lambda lo tienes que dividir entre su propia magnitud. Este vector de aquí arriba, que es el vector distancia desde A hasta D, lo voy a dividir entre la magnitud del mismo vector, que es la raíz de la suma de los cuadrados. Y eso lo voy a multiplicar por la magnitud de la fuerza. Recuerda, lo que tenemos aquí encerrado entre paréntesis viene siendo la dirección y sentido de esta fuerza, y TAD, que está acá sin flechita, es solamente la magnitud, solamente el tamaño. Por eso esta TAD de acá tiene la flechita, porque este es un vector, y el de acá nada más es un número, es un escalar, es solamente la magnitud. Una vez que te resolvemos esto, nos damos cuenta que las componentes son estas que tenemos aquí. Recuerda que aquí nos hace falta el valor de TAD, es decir, el valor de la magnitud. No lo conocemos, por lo tanto lo estamos dejando como incógnita.
Voy con la siguiente fuerza, que ahora sería la fuerza AE. Nuevamente utilizo el vector lambda, me posiciono en A y veo cómo le hago para llegar hasta E. Entonces recorrería otra vez estos 2.4 en sentido negativo en Z. Además tengo que recorrer este 1.2 en sentido positivo en J. Y además tengo que recorrer 0.8 en sentido positivo en I. Ya que tengo esto, pues lo voy a dividir entre su propia magnitud. Recuerda, esto que está aquí es la distancia y lo divido entre su magnitud. Una cuestión que podrías estar pensando es por qué acá abajo yo estoy poniendo todos positivos y acá tengo, por ejemplo, este negativo. La cuestión es que menos 2.4 elevado al cuadrado se va a convertir en positivo. Sin embargo, yo acostumbro a ponerlos así simplemente porque en ocasiones, si introduces estos números a tu calculadora y no te fijas, puedes estar cometiendo errores porque la calculadora va a restarlo en lugar de sumarlo. Entonces, para evitar ese tipo de errores, yo lo coloco así nada más, como más, más y más. De cualquier forma va a pasar eso, todos van a ser positivos. Una vez que resolvemos esto, nos damos cuenta que las componentes de esta fuerza son estas que están aquí. Y entonces tenemos que nuestra tensión AE tiene tres componentes, una componente en I, una componente en J y una componente en K, de las cuales nosotros sabemos hacia dónde va, pero no sabemos su magnitud. Este TAE es una de nuestras incógnitas. Bueno, estas serían las dos fuerzas más complicadas. Las siguientes pues están bastante más sencillas. Nosotros simplemente pondríamos que la fuerza C es la componente CX en I más la componente CY en J más la componente CZ en K. Nada más por mantenerlas estas juntas, o las podrías considerar por separado, da exactamente lo mismo. Y luego tenemos esta fuerza que, como solamente está en una dirección, solamente va hacia abajo, entonces nosotros tenemos que es menos 3.6 kilonewtons en dirección de J. Ya tenemos aquí todas las fuerzas, entonces ahora sí voy a empezar a calcular los momentos. Recuerda que yo quería hacer la suma de momentos en C. Para la suma de momentos en C, pues yo voy a calcular el momento de cada una de las fuerzas, empezando en el mismo orden que las fui calculando. Para la fuerza TAD, el momento estará dado por este producto cruz, en donde este es el vector distancia, que la distancia son 2.4 en K. Recuerda que aquí son 2.4 positivos porque este vector va desde donde quiero calcular el momento, que en este caso es C, hasta donde se aplica la fuerza, que en este caso es A. Entonces estos son 2.4 en dirección de K positivo. Producto cruz con esto que era nuestra fuerza expresada de manera vectorial. Recuerda que para multiplicar el producto cruz tenemos estos productos. Las multiplicaciones que vayan en el sentido de la flecha morada serán positivas y en el sentido de la flecha naranja serán negativas. Entonces aquí voy a multiplicar 2.4 en K, producto cruz con cada uno de estos. Recuerda que es como si multiplicáramos de uno por uno. Si yo multiplico de uno por uno, pues entonces tendría este K cruz I. Recuerda que K cruz I estamos multiplicando en este sentido, es decir, en el sentido de la flecha morada. Entonces K cruz I es J. K cruz I es J positivo. Pero además tengo que considerar el signo del 2.4 y el signo del menos 0.3. Entonces tengo el 2.4 por menos 0.3 por J. Esta sería la primera multiplicación. La segunda multiplicación sería este por este. Y aquí nosotros, ¿qué estaríamos haciendo? Estamos multiplicando K cruz J. K cruz J estamos multiplicando en el sentido de la flecha naranja. Entonces K cruz J va a ser menos I. Pero además tenemos que multiplicar el 2.4 por el 0.23. Entonces esta es la segunda multiplicación. Y la tercera multiplicación, que sería K cruz K, pues ya no la voy a poner. ¿Por qué no la voy a poner? Porque K cruz K es 0. Recuerda que por el producto cruz, cuando tenemos la misma letra multiplicándose, nos va a dar 0. Entonces ya nada más aquí voy a simplificar y tendría que 2.4 por menos 0.308 nos da menos 0.739 TAD en J menos la multiplicación de esto que da 0.554 TAD en I. Ya que tenemos este momento, pues vamos con los siguientes. ¿Cuál otro tengo que hacer? Pues tengo que hacer el de la fuerza AE. Recuerda que yo ya tengo la fuerza E expresada de manera vectorial, por lo tanto el momento 2 me quedaría de esta manera. Nuevamente el vector R, que es el vector que va desde donde quiero calcular el momento, que en este caso es E, hasta donde se aplica la fuerza, que en este caso es A, es exactamente el mismo, es 2.4 en K. Ya que tengo esto, pues lo voy a ir multiplicando de uno por uno como lo hice en el anterior. Y nuevamente tengo 2.4 por 0.286 TAE. El multiplicar K cruz I. K cruz I nos va a dar J positivo porque estamos multiplicando en el sentido de la flechita morada. Y luego tenemos K cruz J. K cruz J nos va a dar, porque estamos multiplicando en el sentido de la flecha naranja, nos va a dar menos I.
y entonces tenemos 2.4 por 0.429. Siempre que estás calculando un momento estás multiplicando tres signos: el signo de la distancia, el signo de la fuerza y el signo del resultado del producto cruz. Por eso lo tengo aquí desglosado de esta manera para que sea claro. Entonces aquí tenemos en el momento M2, tenemos el resultado de 2.4 por 0.286 multiplicado por J. Y luego tenemos aquí el resultado de 2.4 por 0.429 por menos I, que sería menos 1.026 TAE en dirección de I. Este sería el resultado del momento 2 y lo voy a poner por acá arriba para ya tenerlo, y vamos con el momento 3. El momento 3 es mucho más sencillo porque solamente tengo una componente en mi distancia y una componente en la fuerza. Entonces sería 1.2 en dirección de K que multiplica a menos 3.6 en dirección de J. Recuerda, este vector R es el vector que vea desde donde quieres calcular el momento, que en este caso es C, hasta donde se aplica la fuerza, que en este caso está a 1.2 en dirección en K, que está aquí en el punto B. Ya que tengo esto, pues nuevamente tengo que multiplicar el 1.2 por el 3.6 y la multiplicación del producto cruz de K cruz J. K cruz J, como ya lo hemos visto en los anteriores, estamos siguiendo esta línea que está en naranja y sería menos I. Por lo tanto, nuestro resultado sería positivo porque estamos multiplicando este más por este menos y el resultado sería 4.32 en dirección de I. Este sería el momento número 3. Ya que tenemos este momento número 3, pues entonces ya terminamos con los momentos, ¿verdad? Podríamos querer calcular el siguiente momento, el momento de la fuerza C, pero pues no vale la pena, ¿verdad? Porque el momento de la fuerza C sería 0. Justo por eso, porque nosotros elegimos que así fuera, ¿verdad? Al hacer la suma de momentos en C, nosotros quisimos que el momento que generan estas fuerzas sea 0. Entonces tenemos el momento 1, 2 y 3, que son los momentos de estas tres fuerzas que tenemos aquí. Fíjate cómo yo aquí ya lo estoy poniendo agrupados por colores. Yo tengo dos momentos que van en dirección de J, que son los momentos que van en Y, y dos momentos que van en dirección de X, es decir, los momentos que van en Y. Recuerda que los momentos se pueden interpretar como giros. ¿Esto qué quiere decir? El momento M1 es el momento que genera AD. AD está haciendo girar a esta barra en el sentido de Y, es decir, alrededor del eje Y negativo. Es decir, esta barra está queriendo girar en este sentido por el efecto de AD. Y fíjate cómo AE está haciendo lo mismo, pero al contrario, está queriendo girar alrededor de Y, pero hacia el otro lado. Quiere un giro hacia este lado alrededor de Y y esta quiere un giro hacia el otro lado. Si lo viéramos con la mano derecha, AD está tratando de que gire así y AE está tratando de que gire así, con la regla de la mano derecha. Y además de eso, ambas están haciendo un giro alrededor del eje de las X. ¿Cómo es un giro alrededor del eje de las X? Pues como si girara esto alrededor de este eje. Fíjate que ambas están intentando que gire en el mismo sentido. Ambas quieren un giro negativo alrededor del eje de las X, que es como si esto se levantara y girara alrededor de X. Y fíjate que al final de cuentas se va a contrarrestar con el momento que tenemos acá, que este es positivo porque este momento está intentando girar, pero hacia el otro lado en el eje de las X. Estos son los tres momentos que tenemos y vamos a agruparlos justo como están aquí en estos colorcitos. Entonces tendríamos la suma de momentos en X, que son los que están en azul, y la suma de momentos en Y, que son los que están en rosa. Como puedes observar, pues aquí tenemos un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Probablemente podrías estar pensando por qué no tenemos suma de momentos en Z. Bueno, la cuestión es que en particular para cómo hicimos el cálculo en este ejercicio, pues no nos salió ningún momento en Z, pero la suma de momentos en Z sigue siendo igual a 0. No hay momentos en Z, son igual a 0. Siempre la suma de momentos en X, la suma de momentos en Y y la suma de momentos en Z van a ser igual a 0. En este caso no hay momentos en Z, pero son 0. Entonces nosotros tenemos este sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo podemos resolver. Como puedes observar, podemos despejar de esta ecuación que solamente tenemos dos incógnitas. Entonces yo eso es lo que voy a hacer. Voy a despejar de la suma de momentos en y voy a despejar simplemente TAD. Puedes despejar la que tú quieras, no hay ningún problema. Si yo despejo TAD, pues entonces tendría que TAD va a ser menos 0.686 TAE entre menos 0.739. Esto me llevaría a que TAD va a ser 0.928 TAE. Recuerda, despejé de la rosa, que es la suma de momentos en Y lo voy a sustituir en la azul, que es la suma de momentos en X. Entonces esto que tengo aquí lo sustituyo en la azul.
Y para hacer esto, pues lo vería más o menos de esta manera. Tengo en el azul, en lugar de TAD, voy a poner lo que me salió TAD. Y entonces yo tendría menos 0.554 TAD, pero en lugar de eso voy a poner lo que tenía de TAD, que es 0.928 TAE, menos 1.026 TAE, más 4.32. Y entonces fíjate como en esta ecuación ya solamente tengo TAE. Entonces lo que yo voy a hacer es simplificar, y simplificando tendría que menos 1.54 TAE más 4.32 va a ser igual a 0. Ya nada más voy a despejar y tendría que TAE va a ser menos 4.32 entre menos 1.54, y eso nos va a dar el primer valor de nuestras tensiones, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio, que es que nuestra tensión AE vale 2.805 kilonewtons. Ya que tenemos este valor, pues para encontrar el valor de la otra tensión, lo único que tenemos que hacer es sustituir acá arriba, ¿verdad? Y entonces eso es lo que voy a hacer, sustituimos y ya tenemos que el valor de la tensión AD es simplemente 2.603 kilonewtons. Ya tenemos lo primero que nos pedía este ejercicio, que era el valor de las dos tensiones. Ya tengo la tensión AE, ya tengo la tensión AD. Y ya nada más lo que me faltaría sería el valor de las reacciones. Para las reacciones, pues yo tengo que hacer suma de fuerzas. ¿Cómo voy a hacer la suma de fuerzas? Recuerda que yo ya tenía las componentes de todas las fuerzas, ¿verdad? Hace ratito nosotros sacamos las componentes y las teníamos expresadas de esta manera. Ya me di a la tarea de colorearlas y aquí tengo en naranja las fuerzas que van en X, en azul las fuerzas que van en Y y en verde las fuerzas que van en Z. Entonces simplemente hay que hacer la suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en Z. En nuestra suma de fuerzas en X me daría cuenta yo que en estas tres elementos que tenemos en la suma de fuerzas en X, las tres fuerzas, yo solamente tengo una incógnita porque yo ya sé TAD y yo ya sé TAE porque son estos valores, y lo único que me falta es CX. Entonces simplemente voy a sustituir los valores que ya conozco, el valor de TAD y el valor de TAE, que eran 2.603 y 2.805 respectivamente, y con eso voy a obtener el valor de CX, que en este caso me sale que CX es 0. Lo mismo que acabo de hacer lo voy a hacer, pero ahora con las fuerzas que están en azul, y entonces tendría yo que en la suma de fuerza en Y tendría 0.231 TAD más 0.429 TAE más CY menos 3.6. Ya que tengo esto, pues recuerda que estos valores ya los conocemos y entonces simplemente los sustituimos porque solamente tenemos una incógnita que es CY, y con esto la podemos encontrar, que CY sería 1.798 kilonewtons. Ya que tenemos esto, pues pasamos ahora a la suma de fuerzas en Z, y en la suma de fuerzas en Z yo tengo los que están en verde. En la suma de fuerzas en Z tengo 0.923 TAD menos 0.857 TAE más CZ, sustituyo los valores de TAE y de TAD y entonces yo obtendría el valor de CZ, que CZ me sale de 4.806 kilonewtons. Y entonces con todo esto que hemos platicado, pues tendríamos como tal los resultados de nuestro ejercicio. El ejercicio nos pedía la tensión AE y AD, que valen esto que tenemos aquí, y además nos pedía las reacciones en C, que sería CX0, CY 1.79, CZ 4.8. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.